Bienvenidos a NNRAM. El día de hoy vamos a continuar con un video más del curso de PCI. El día de hoy vamos a ver operadores matemáticos, relacionales, lógicos y estructuras condicionales. Entonces pido disculpas de antemano porque esta semana no pude subir videos. Pero bueno, estas semanas que vienen espero estar bien activo, espero subir videos de un lenguaje de programación ya como tal. Así que pues estén pendientes, suscríbanse, denle like a estos videos para que me anime a seguir subiendo todo este tipo de contenido. Empezando con los operadores algebraicos. Está la suma, la resta, la multiplicación, división y potencia. Son los primeros 5 que aparecen. Creo yo que pues estos no hay que explicarlos, ¿no? Porque son las 4 operaciones básicas más la potencia. ¿Listo? La potencia es este simbolito que acaba de salir. Bueno, ahí aparece esto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de potencia. Escribir 2 a la 3, que sería 8, me voy a dar 8. ¿Sí? Ahí está el 8. Bueno, el PCI me saca este símbolo, lo que yo oprimo la tecla, lo que hago esas combinaciones de teclados, pero la potencia es este simbolito, por lo general está al lado de la ñ en el teclado español. Y se activa con el Alt-GR y donde vean este simbolito y va a salir la potencia o en su efecto les puede salir esta misma rayita. ¿Listo? El que de verdad hay que darle como importancia es al mod. El mod es el residuo, es el resto de lo que queda de una división, se llama módulo también. Bueno, para esto miremos este tipo de ejercicios. Por ejemplo, veamos este. Dice que 99 dividido 15 me va a dar, al hacer la división, me va a dar 6. Muy seguramente me va a dar 6 punto algo, porque cuando hay un resto, cuando hay un residuo, cuando el residuo es diferente de 0, pues acá va a haber 6 punto bla 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 bla, bla otro número. Y este es el número que me importa. El módulo me devuelve este numerito. Este numerito, en este caso sería 9. Vamos a probarlo en PCI. Nos decía que vamos a poner acá escribir 99 mod 15 y vamos a poner escribir 99 dividido 15. Vamos a ejecutar y nos dice que el residuo es 9 y que la división es 6.6. ¿Listo? Entonces, como les decía, acá me apareció 6.6 pero el residuo sí fue 9. Entonces, eso siempre va a pasar, siempre que haya residuos, siempre que el mod sea diferente de 0, la división no va a ser exacta. ¿Listo? El mod se utiliza mucho para saber si un número es par o impar. También se utiliza para hacer otro tipo de comprobaciones o hacer conversiones de unidades. Pero en este caso vamos a hacer el ejemplo del 12 mod 2. ¿Qué nos va a dar? El mod nos va a dar 0 porque es un número par. ¿Sí? Entonces, por ser número par va a ser una división exacta, entonces no va a tener ningún residuo. ¿Listo? Continuemos con los operadores relacionales. Los relacionales primeros son igual, distinto. Distinto se puede poner de dos formas. El que más se acostumbra en la programación es este, que es el signo de admiración y el igual. Menor, menor o igual que, mayor o igual que. ¿Sí? ¿Cómo se utilizan? Vamos a poner acá, por ejemplo, escribir. Vamos a poner 6 menor que 7. Así se utiliza como tal. Y me va a dar verdadero. Esto es lo que me devuelve cada vez que yo hago una operación relacional. Me devuelve verdadero o falso. Cuando lo vean en el lenguaje de programación, muy seguramente van a ser 0 o 1. Siendo 1 verdadero, siendo 0 falso. Y la otra forma de verlos es que los digan en inglés. True siendo verdadero y false siendo falso. ¿Listo? Por ejemplo, yo puedo utilizar sumas y restas o cualquier tipo de operación a cualquiera de los dos lados del operador relacional, que es este. Cualquiera de los dos lados yo puedo poner acá, digamos, es menor que 9 más 1, que va a dar 10. Me tiene que decir que es verdadero. Si yo pongo 9 menos 5, por ejemplo, me tiene que decir que es falso. Porque 6 es mayor que 4, que es lo que me da esta resta. Si yo pusiera acá 6 más 1, me tiene que seguir diciendo que es falso.
porque va a dar 7 y 9 menos 5 sigue siendo 4, ¿sí? Entonces acá está el falso. Perfecto. Más adelante, cuando veamos la estructura condicional, creo que van a quedar mucho mejor entendidos ¿qué? Estos operadores relacionales, porque se utilizan mucho y casi siempre se utilizan es para utilizarlos en las estructuras condicionales. No siempre, obviamente van a haber casos en los que ustedes hagan una operación y necesiten ese valor y utilicen ese verdadero o falso para alguna otra cuestión. Pero si la mayoría de veces se utiliza para las estructuras condicionales. Bueno, pues ahí pueden ustedes jugar con los diferentes, ¿qué? Con los diferentes operadores relacionales que hay, que es algo como más importante explicar, sería el distinto, ¿sí? El distinto es esto, así tal cual se escribe, este es el operador lógico de distinto. ¿Por qué le di el espacio? Porque es que si yo lo pongo de una, el PCI me iba a hacer un cambio y me lo va a poner de esta manera, que es como normalmente uno lo ve en los libros de matemáticas, ¿sí? O como se ve normalmente, sí, en la práctica, pues, o escrito en papel a mano, se ve, uno utiliza mucho ese símbolo. Pero en la programación y en los lenguajes de programación, cuando uno lo va a poner, siempre tiene que usar este símbolo. No va a cambiar, ese siempre va a ser el que va a aparecer. Entonces, por eso le di el espacio, no es que lo tengan que hacer, ¿no? Pues ahí obviamente me va a decir que es verdadero, porque 6 más 1 es 7 y 9 menos 5 es 4, son distintos, entonces es verdadero, entonces está haciendo bien. Entonces es cuestión de que jueguen con todos estos operadores, aunque al igual pues son como muy explícitos, ¿no? Con lo que demuestran, ¿no? Si son distintos, si son iguales, si son menores o iguales, si son mayor o igual. Porque, por ejemplo, si yo pongo acá que 6 más 1 es mayor o igual que 9 menos 5, va a dar verdadero. Porque 6 más 1 es 7 y es mayor que 4. Y él me dice si es mayor o igual. Cualquiera de las dos me lo va a pasar. Si vieron lo que pasó ahí, pasó exactamente lo mismo. Me cambié este simbolito. Y el que se utiliza en programación normalmente es este. Eso se puede cambiar para que no aparezca eso, si no estoy mal. En los perfiles, pero pues todavía no hemos llegado a ese punto. Cuando veamos perfiles, puedo explicar todo eso y pues van a ver cosas mucho más chéveres también que nos van a asemejar más a un lenguaje de programación. Por eso quiero subir un video con un lenguaje de programación, más o menos al tiempo de cuando suba el de perfiles, para que se entienda por qué se hace esto de los perfiles, por qué se cambia el perfil de PC para trabajar de esa manera. ¿Listo? Pero bueno, lo veremos más adelante. Los operadores lógicos son los que vienen. Está y, o y no. ¿Sí? Normalmente en los lenguajes de programación es and, or o not. ¿Sí? Que son las traducciones de las mismas letras al inglés, o de la misma función, ¿sí? Al inglés. Los operadores lógicos son y, o y no. Normalmente en programación no se utiliza ni o, sino se utiliza and, or y not, ¿sí? Que son las traducciones al inglés. El ahí, por ejemplo, sería and, la o sería, por ejemplo, or, y no sería not, ¿sí? Estos serían en lenguajes de programación and, or y not, ¿sí? Bueno, si se dieron cuenta, cada una de esas que pusimos se ponen en ese azul oscuro, que me quiere decir que esto es una palabra reservada, ¿sí? O que ese símbolo, sí, ya está reservado y solo sirve para lo que está puesto en PCIN, ¿sí? O sea, solo tiene esa función que le dio PCIN y ese símbolo o esa letra no se puede utilizar para nada más que no sea eso. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Nos va a devolver un valor igual que lo que me devuelven los operadores relacionales, me devuelve true o false, o me devuelve verdadero y falso. ¿Cuál es la diferencia? Que él compara operaciones relacionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si digo 4 más 5 es igual a 9 y les aconsejo que le dejen en mayúscula mientras se acostumbran, pues para que no se confundan cuando hagan algún tipo de algoritmo o algo así, que siempre como que resalte esa letra para que sepan que ahí están haciendo una operación lógica. 4 más 5 igual 9 y 7 más 2 es igual, perdón, 7 más 2 es igual a 9.
¿sí? Esto me va a volver verdadero porque ambas son ciertas, ¿sí? Ambas sumas me van a dar 9. Pero, por ejemplo, voy a dejar acá esto siempre visible para no estar cerrando. Si yo pongo acá un 1, si pongo acá un 1, él me va a decir que ya es falso. ¿Sí? Me dijo falso, porque 7 más 1 ya no es igual a 9, porque 7 más 1 es 8. ¿Sí? Entonces, así es como funciona y o conjunción. ¿Sí? La y o la conjunción funciona de esta manera. La única para que me dé verdadero es que ambas expresiones al lado y lado sean verdaderas. Si alguna de estas es falsa, como acá ocurrió, el resultado va a ser falso. La O, operación lógica O, es todo lo contrario. Si acá ya se actualizó y dijo verdadero, porque a la O solo le importa que una de las dos sea verdadera. Por ejemplo, si yo pusiera acá 7 más 2 y acá 4 más 4, sigue siendo verdadero, porque a él solo le importa si alguna de las dos es cierta. Él viene y evalúa 4 más 4 es igual a 9, esto es falso. Bueno, pero miremos la siguiente, 7 más 2 es 9, es verdadero. Entonces él dice, listo, el resultado de esto es verdadero, porque una de las dos es verdadera, y eso a mí me sirve. ¿Sí? Entonces eso es lo que ocurre. ¿Qué hace la no? La no me niega, me dice lo contrario, ¿sí? Me lleva a la contraria. Entonces si yo pongo acá un no, digamos, pongo los paréntesis para que él sepa dónde tiene que hacer a qué le estoy poniendo la negación. Este paréntesis me indica que voy a negar todo lo que está ahí adentro. ¿Sí? Ya me cambia el valor a falso. Porque por más que acá, este pedazo, perdón, lo que está dentro de los paréntesis sea falso, este no lo cambia. Dice, no, lo que está acá adentro sea verdadero, perdón. Esto sea verdadero, él no va a decir, dele la vuelta, es falso. Y él lo niega, tal cual como se llama su operador. No, una negación. Él niega lo que uno le ponga dentro de los paréntesis. Aconsejo utilizar los paréntesis para que se sepa a qué se le está aplicando la negación. ¿Listo? Bueno, continuemos con con la estructura condicional. La más importante de todas, voy a cerrar acá esto por un momento. Vamos acá a ponerle condición. Si me olvida ponerle título, vamos a ponerle condición, perdón. Condicionales. Y raya el piso, operadores. Aquí continuamos con condicionales y con la estructura condicional. La más importante es esta, que se llama si. Está acá. Esta es la más importante porque es la que aparece en todos los lenguajes de programación. Todo lenguaje de programación tiene un si o un if. ¿Sí? ¿Por qué digo que un if? Porque en inglés sería if. Bueno, todas tienen una condición if. ¿Sí? ¿Qué es esta? Que es la que sería en un lenguaje de programación porque está en inglés. ¿Listo? Perdón. Sí, sí. ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace esta instrucción, esta estructura? Vamos a poner acá que va a leer un número n, le voy a leer n, y voy a poner en la expresión lógica que si n es mayor a 0, vamos a poner acá el número, voy a poner acá a escribir, el número es positivo. ¿Sí? De lo contrario, me va a decir que el número es negativo. Escribir el número es negativo. ¿Sí? La pasé de alto, pero pues creo que dije para qué servía, ¿no? El si no quiere decir que si esta condición de acá, si esto llega a ser falso, él viene acá al si no y pone esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta instrucción? Viene, comprueba esta operación lógica, me dice es verdadera o falsa, y dependiendo de lo que sea, entonces hace esto o esto, según lo que ocurra. Si es verdadera, hace lo que está acá en el primer bloque. Si es verdadera, va a hacer esto. Si es falsa, va a hacer esto. ¿Listo? Entonces vamos a probar. Vamos a poner ahí, por ejemplo, 6. El número es positivo. Vamos a poner menos 10. El número es negativo. ¿Listo? Eh, la función con la que más se utiliza el,
bueno, no, la ocasión en la que más se utiliza el i, o por lo menos a mí me ha pasado que muchas veces en la que lo utilizo, es para definir un rango. Entonces, ¿cómo defino yo un rango? Por ejemplo, yo quiero que el número esté entre 0 y 30, vamos a ponerle 0 y 30, n menor o igual a 30. Vamos a poner, el número está dentro del rango, dentro del rango. De lo contrario, va a decir que el número está fuera de rango, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con rango? Lo que dice ahí, si el número está entre 0 y 30, me va a decir que está dentro del rango, de lo contrario, o si no, me va a decir que está fuera de rango. Entonces, si yo pongo 60, me tiene que decir está fuera de rango. ¿Por qué? Porque es mayor que 30, ¿sí? El número está fuera de rango. Si yo pongo 15, digo 13, pues ahí, el número está dentro del rango. Si pongo 1, está dentro del rango. Si pongo 29, está dentro del rango. ¿Listo? Es la forma en la que yo he utilizado más el i. Obviamente hay muchas otras formas de utilizarlo, se utiliza para hacer otras comparaciones. Porque al igual, lo que se sabe es que es cuando una condición me dice que tengo que cumplir dos cosas al mismo tiempo. En ese momento yo utilizo el operador lógico y. Cuando cuando necesito que ambas comparaciones sean ciertas. ¿Sí? Siempre va a pasar eso. Si yo necesito que, por ejemplo, que para qué puedo utilizar yo el o. El o se utiliza eh, cuando necesito que alguna, por lo menos una de esas sea verdaderas. Si lo vemos en este sentido, si lo pongo así, supone que en mi cabeza esto debería funcionar. Y está dentro del rango. Si vamos a ejecutar, ya me diría, digo, si yo pongo 13, está fuera de rango. ¿Por qué ocurre? Porque es que yo le estoy diciendo que tiene que ser o mayor o igual a 0 o menor que 30, ¿sí? Alguna de las dos tiene que ser verdadera. No, momento. O sea, 13 me debería decir que sí, pero está fuera de rango, está fuera. Ah, sí. Que verá, si yo dejo la misma condición, pero lo cambio por un O, ¿qué va a pasar? Todos, absolutamente todos los números positivos van a estar dentro de rango. Por ejemplo, yo pongo acá 70, va a estar dentro de rango. ¿Por qué? Porque es mayor a 0. Y entonces yo le estoy diciendo que si alguna de las dos condiciones se cumple, está dentro del rango. O sea, si n es mayor a 0, va a estar dentro del rango siempre. O sea, los únicos números que quedan fuera de rango en este momento serían los números negativos. Y no, error mío. Sí, error mío. Porque números negativos son todos los números negativos son menores que 30. Entonces ahorita no hay ningún número que quede por fuera de rango. ¿Sí? Entonces nunca va a llegar a esto. Nunca va a pasar por esta expresión. Porque como les digo, o sea, un número negativo es menor a 30. Y si es menor a 30, él me va a decir está dentro del rango. Porque solo me va a evaluar una de las dos. Si alguna de las dos es verdadera, me va a dar que... si alguna de las dos es verdadera, me va a dar que el resultado es verdadero. La única para que una O me dé un resultado falso es que eh, ambas comparaciones sean falsas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver el caso, acá voy a poner una no, acá los paréntesis, vamos a ver acá se está ejecutando, y yo pongo 13. Ahora todos los números están fuera de rangos porque él me niega el primer resultado que me da. ¿Sí? El primer resultado es que es verdadero, ¿no? Porque ya lo comprobamos ahorita. Esto me está dando verdadero para todos los números. Si yo le pongo el no, me va a dar que ahora todos los números están fuera de rango. ¿Sí? Entonces, así es que funciona la instrucción. Sí. Me va a coger una expresión lógica o una expresión relacional, la va a evaluar, según su resultado va a decir qué hacer. Coge un camino o coge el otro. Si es verdadera, va a coger el camino que está acá en este primer bloque. Si es falsa, va a coger el camino que está acá en este segundo bloque. ¿Sí? ¿Cuál es la otra estructura? La otra estructura es
utilizar esto que se llama según. Según, el según es un caso especial, ¿no? No se encuentra en todos los lenguajes de programación. Hay unos programas unos lenguajes de programación, qué pena, que lo tienen y otros que no. ¿Sí? ¿Cómo funciona el según? Él me va a pedir acá una variable numérica. Por ejemplo, yo digo que n es esa variable numérica que yo voy a evaluar. Él me coge esa variable numérica y acá donde dice opción yo le voy a poner qué valor puede tomar, digamos. Si el valor que obtiene n es 1, me va a mostrar, va a decir, vamos a poner acá escribir, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Si la opción si el número que ingresé fue el 5, me va a decir escribir, eh, no sé, el número es positivo. Sí, positivo. Y si yo pongo que el número es 100, por ejemplo, escribir, el número es muy grande. ¿Sí? De otro modo, ¿qué pasa? Es que si n no toma ninguno de los valores que yo puse acá arriba, ¿no? O sea, no toma ni 1, ni 5, ni 100, si coge cualquier otro número, va a ser lo que esté dentro de este bloque. Y vamos a decir que escribir va a ser ese número, no sé qué hacer con ese número, no sé qué hacer con ese número, no sé qué hacer con ese número. ¿Listo? Entonces, vamos a ejecutar a ver qué pasa. Entonces dijimos, si es uno, me va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Listo? Si le doy reiniciar y ponemos 90, no sé qué hacer con ese número. Yo voy a poner 99, no sé qué hacer con ese número. Si pongo el 5, el número es positivo. Y si pongo 100, me va a decir, el número es muy grande. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo. El segundo se utiliza en casos muy específicos en los que uno ya tiene certeza de qué tiene que hacer según, o sea, vamos a checarlo a ver. Sí. El según se utiliza cuando uno sabe que esa variable que uno va a poner acá en el según, que esa variable va a tener valores específicos, que uno sabe que va a dar ese valor, que tiene que dar un valor de esos, que es fijo, y que según ese valor va a ser algo también muy específico. Pero son para casos muy, muy específicos. ¿Sí? Hay mucha gente que no le gusta, hay otra gente que sí le gusta. Yo soy de los que, ni digo que me encanta, pero tampoco soy de los que lo odia. Lo he utilizado, me parece que para ciertos casos es muy, muy útil. Por ejemplo, para un menú, para hacer un menú es extremadamente útil. Porque uno sabe que las opciones en un menú son fijas. O sea, a mí me están diciendo si yo primo tal tecla va a hacer tal cosa. Por ejemplo, si hago una calculadora, entre comillas, y yo le digo si oprimes uno va a sumar. Entonces, si yo oprimo uno, sé que va a sumar y sé que tiene que ser uno el número que yo ingrese para que sume, para que haga la suma. De lo contrario, me va a decir, esa opción no es válida. ¿Sí? Entonces, el según es muy, muy útil para cuando uno quiere hacer un menú. ¿Listo? Se me olvidó, otra cosa que se utiliza bastante es los condicionales anidados. ¿Qué es un condicional anidado? Yo pongo por acá, digamos, una expresión lógica. Si n, voy a hacer otra vez un rango. Si n mayor o igual 0. Si n es mayor o igual 0, que acá venga y me haga otra vez si, póngale el mismo caso, n menor o igual 30. Entonces, eh, va a poner que escribir está dentro del rango. Y escribir está fuera del rango. ¿Sí? Va a funcionar exactamente igual. Si yo le doy, oh, perdón, acá hay un error, que perdón, acá puse 100 es mayor o igual que 30 y es menor. Menor o igual que 30, ya, perdón.
Entonces va a funcionar igual. Si yo pongo 31, falló. ¿Por qué? ¿Sí? Porque yo no estoy poniendo nada acá. ¿Sí? Y bueno, y si se dan cuenta, acá no fue necesario el si no. Acá yo no tengo nada. Si el número es mayor que 30, yo no tengo que me haga nada acá. ¿Sí? Si yo quisiera que también pusiera el mensaje está fuera de rango, si no, acá también tiene que escribir está fuera del rango. ¿Sí? Ahora sí tendría que hacer lo que aquí les digo, no, está fuera de rango. Pero entonces, esto es un sí condicional o condicionales anidados. Es una condición sí dentro de otra. Que es esta condición sí está dentro de esta otra condición sí. También lo puedo poner acá en el si no. En el si no yo también puedo evaluar alguna otra cosa, ¿sí? Puedo evaluar otro número negativo. Puedo poner un rango de número negativo. Entonces puedo volver a poner sí, pero n es mientras que sea n mayor o igual que menos 30, ¿no? Porque pues menos 30 es mayor a menos 31. Entonces, esos son los condicionales anidados. Entonces, por el día de hoy, así queda este video. En la descripción les voy a dejar otros ejercicios para que los hagan y en el siguiente video los estaré solucionando. Entonces nada, hasta la próxima, que esté bien y ojalá aprovechen los ejercicios.